Dijo Jesús, escudriñad las palabras la palabra, porque hallaréis la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, eso es algo que dijo nuestro Señor Jesucristo para que aprendiéramos de la verdad de la palabra. Así que, habiendo dicho esto, bueno, venimos ahora. Bueno, primeramente deseo que mi Señor Jesucristo, que hayan amanecido muy bien, que mi Señor Jesucristo los guarde, los bendiga, les ayude a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Así que no nos olvidemos que la fe en nuestro Señor Jesucristo mueve montañas. Así que ánimo y adelante en cualquier situación o circunstancia que tú y yo, mi querido hermano, estemos pasando. Bien, como dije, ahora vamos a continuar con el capítulo de los, el libro de los Hechos, y vamos a ver o a buscar qué es lo que nosotros podemos aprender en este libro. Pues ya que el libro de el capítulo 6 de los Hechos también es un capítulo interesante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo la iglesia, o cómo la iglesia primitiva, o cómo nuestro Señor Jesucristo a través de este capítulo nos enseña a qué, cómo la iglesia primitiva enfrentó problemas internos, cómo se estableció el servicio espiritual y cómo nuestro Padre Celestial levantó a hombres llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para defender la fe. Así que todo esto, como digo, lo vamos a aprender nosotros a través de lo que vamos a ir leyendo, a través del poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo del capítulo 6 del libro de los Hechos. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este nuevo amanecer, por este nuevo día en el cual nos has permitido levantarnos, Señor, y darte honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que eres. Asimismo, mi Señor, te ruego que seas tú el que tomes mi mente, mi boca, mi corazón, para poder entender tu palabra, para poderle explicar, y que seas tú, por favor, dirigiendo siempre a través del poder del Espíritu Santo. Papito lindo, gracias por la oportunidad de vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza y fe en ti. Papito lindo, quédese con nosotros a través del poder del Espíritu Santo desde el principio hasta el final. Por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades y por cada uno de los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, al igual que por nuestros hermanos que se encuentran fuera de nuestras patrias, que seas tú también guardándolos, protegiéndoles y ayudándoles en toda decisión que puedan tomar. Papito lindo, gracias te damos, quédese con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos, bendito Padre. Amén y amén. Bien, como decía, aquí estamos viendo cómo una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo puede servir, puede crecer y puede defender la fe. Todo esto lo encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 15 de este libro. Por eso estamos viendo que la iglesia de Jerusalén estaba creciendo rápidamente. O sea, de que el evangelio estaba siendo la manera efervescente para poder hacer llegar a través del poder del Espíritu Santo más seguidores para nuestro Señor Jesucristo, por lo que estaban predicando y enseñando los apóstoles. Por eso esta iglesia podemos ver cómo miles de personas estaban llegando a nuestro Señor Jesucristo, pero el crecimiento también trajo nuevos desafíos, y eso es lo que vamos a leer, que trajo nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque había una necesidad de poder atender a las viudas, pues las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Y aquí por eso digo, en este capítulo nos enseña que una iglesia saludable no es una iglesia sin problema, sino una iglesia que busca soluciones espirituales bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Por eso podemos ver desde el versículo 1 podemos ver
cuando dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la otra versión dice, cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades cada día. O sea que podemos ver cómo dentro de la iglesia comienzan a nacer problemas, comienzan a salir situaciones que muchas veces tal vez no están al alcance del predicador, no están al alcance de los hermanos, o porque en realidad todavía no estamos viendo las cosas que nuestro Señor Jesucristo puede hacer con nosotros. Porque aquí estas murmuraciones, vamos a decir que aquí habían dos grupos. Dentro de la iglesia estaban los hebreos, judíos, que conservaban la cultura tradicional, y también los griegos, los helenistas. Cuando hablamos de los griegos es como estar hablando de nosotros los gentiles, que también hemos aceptado el Evangelio, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero que nosotros no somos descendientes judíos, sino que somos de gentiles. Por eso los griegos, muchas veces los griegos significa también el pueblo gentil. Entonces, pero estos griegos helenistas significaba que habían judíos que hablaban griego, que venían de otras regiones. O sea, de que así como gente que eran griegos de nacimiento, pero que también eran descendencia judía, y que también estaban apegándose a ¿qué? Primero a la Torá, y luego estaban reconociendo quién era nuestro Señor Jesucristo. O sea que el problema no era de doctrina, sino de una necesidad práctica. Porque algunas viudas no estaban recibiendo la ayuda necesaria. Esto nos enseña que aún en una iglesia llena del Espíritu Santo puede enfrentar dificultades humanas, porque esto es lo que estaba sucediendo. Vamos a suponer de que en realidad podríamos decir, ¿verdad?, que muchas veces nosotros queremos favorecer a otros y menospreciarlos a los demás. Entonces, por esta situación, los problemas no deben dividir al pueblo de Dios, deben llevarnos a buscar soluciones con amor y sabiduría. O sea, que no solamente a murmurar, no solamente a criticar, sino que en vez de criticar, en vez de señalar, entonces buscar la manera de ¿qué? De poder contribuir a una solución. Y esto es lo que estamos viendo, que aquí hubo una oportunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia se entiende que tenía una prioridad espiritual. O sea que del ministerio espiritual era más importante, no dejando de que la otra cosa no era importante, ¿cómo no? Sin embargo, aquí vamos a encontrar en los versículos del 2 al 4, entonces, cómo se comienza a gestionar para hacer la solución. Entonces dice en el versículo 2, entonces los 12 discípulos convocaron a quienes, a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire qué importante cuando nosotros entendemos que la vida espiritual depende del aprendizaje y de la enseñanza de la Biblia, porque hay situaciones, para eso se crearon los diáconos, los servidores, para que puedan atender las cosas que el pastor o el dirigente no puede hacer. Por eso hay un equipo trabajando en unidad. ¿Para qué? Para poder solucionar problemas. Por eso decía que no solamente es de criticar ni señalar, sino buscar una solución al problema. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Así que los discípulos dijeron, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto
esto que podemos aprender, que los apóstoles no despreciaban el servicio de las mesas. De hecho, era una necesidad importante, pero entendieron que nuestro Padre Celestial les había dado una responsabilidad principal. ¿Y cuál era? Era la oración y la predicación de la palabra. Porque también aquí podemos recordar Mateo 28, ¿verdad? Sí, Mateo 28, bueno, donde está hablando de la gran comisión que le es encomendada a la iglesia, a los discípulos, al que cree en Cristo. Entonces, tenemos una dirección por cual guiarnos y un deber que cumplir. Y como dije, no vamos a hacer una cosa dejando de hacer la otra, porque esto es lo que aprendemos, que para los discípulos era importante llevar el mensaje de la salvación. ¿Por qué? Porque era como atraer a la comunidad, era como atraer más discípulos, era como atraer más personas al servicio de nuestro Señor Jesucristo y que creyeran que Él es el único medio de la salvación. Porque esto, como dije, es lo importante y primordial que nosotros debemos de aprender en esta palabra. Y en este capítulo eso estamos aprendiendo. Que lo primordial de cada hombre de Dios, de cada hijo de Dios, de cada evangélico, de cada uno de aquellos que aceptan el reto de servirle, de predicar o de enseñar, es la realidad que dice la palabra y no mi realidad. O sea, yo tengo que hablar lo que la palabra dice que tengo que aprender y enseñar. Entonces, cuando yo me ciño a esa idea, no es una idea. Cuando yo me ciño a esa norma, entonces yo aprendo de la palabra, predico de la palabra y enseño lo que la Biblia me da. Por eso la iglesia necesitaba, desde el principio nos damos cuenta cómo era la necesidad de los ministerios. Porque primero era la predicación y después el servicio de amor al prójimo. Y aquí podíamos decir que se podían cumplir los dos mandamientos cuando a Jesús le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuáles eran los mandamientos más especiales para podernos guiar? Cuando Él dijo que amar a nuestro Padre Celestial por sobre todas las cosas y también ayudar o servir al prójimo o respetar al prójimo o como decir que tenemos que atender las necesidades de cada uno de aquellos que también están en la iglesia. Entonces, allí se cumplen los dos mandamientos: amar al prójimo como a ti mismo y amar a nuestro Padre Celestial por sobre todas las cosas. Entonces, aquí podemos ver que uno no reemplaza al otro, sino que para eso está la dirección, para eso está lo que nosotros debemos de aprender a servir. Así que como principio espiritual, o sea, uno no depende, no reemplaza al otro. ¿Por qué? Porque el principio espiritual, el ministerio efectivo, nace de dos columnas: la comunión con nuestro Padre Celestial y la meditación y la oración, y también la fidelidad de la palabra. Así que por eso es bien importante que cada uno de nosotros conozcamos esto. Ahora bien, como hemos leído los versículos del 2 al 4, vamos a ver que cómo la iglesia necesita de líderes. Y aquí lo vemos en el versículo 3. Dice en la otra versión: elijan con cuidado 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y tengan el poder del Espíritu Santo. O sea, de que, mire, todo esto es bien importante, porque primero dice: busquen, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del poder del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, que aquí vemos los requisitos que en realidad muchas veces cada uno de nosotros debemos de tener. Primero, tenemos que saber dar un buen testimonio, y que en nuestra vida estamos demostrando la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar,
Cuando dice que sean llenos del Espíritu Santo, o sea, no solo conocimiento, sino una vida que sea gobernada por ¿quién? Por nuestro Padre Celestial a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y cuando dice con sabiduría, tener capacidad para tomar decisiones que correctas, porque aún dentro del Evangelio, dentro de las iglesias, debemos de tomar decisiones correctas y acertadas. ¿Por qué? Porque es necesario que todas las cosas que hagamos dentro de un ministerio sean de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, a la voluntad que nos enseña el Evangelio, y así con eso nosotros vamos aprendiendo ¿a qué? A que en la iglesia debe de haber un orden, en que en la iglesia debe de haber una autoridad, pero la autoridad principal no la ejerce el hombre. La autoridad principal no depende del predicador o del pastor, no, o del líder, no, depende de cómo nos estemos dejando guiar por el poder del Espíritu Santo y de la palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y aquí vemos que encontraron que encontraron pues a personas que tuvieran esta característica. Y ahí podemos encontrar en el 5 dice que, bueno, y dice el 4, nosotros nos dedicaremos entonces a servir a nuestro Padre Celestial por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. Y en el 5, a todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron ¿a quién? A Esteban, un hombre que confiaba mucho en nuestro Padre Celestial y que tenía el poder del Espíritu Santo. Fue el primero, a Esteban. Y luego dice, también encontraron bueno, vamos a leerlo. Aquí dice, Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, que aquí podemos ver, primero fue Esteban, segundo Felipe, después Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Hombres de buen testimonio, hombres de obediencia, hombres que estaban siguiendo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra. O sea, que estaban atentos a todo lo que los apóstoles estaban enseñando y predicando para hacer venir a más personas a los pies de Cristo. Entonces, aquí podemos ver cómo nacen los servidores que se deben de utilizar dentro de una iglesia. Y también podríamos aplicarlo, que nacen los que pueden dirigir una idea, digamos, si lo aplicamos a lo comercial o si lo aplicamos a un proyecto o lo aplicamos a una empresa necesita siempre tener líderes que puedan resolver problemas que surjan, o sea, que tengan esa capacidad. Entonces, digo esto porque en realidad aquí nosotros podemos encontrar aún la forma de cómo dirigirnos en un trabajo, así como nos podemos dirigir en la iglesia, en el sentido espiritual, así también en nuestra vida natural podemos ser ejemplo a los demás, especialmente cuando decimos que somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo, cuando decimos que somos evangélicos porque nos dejamos guiar por la palabra de Cristo, por la palabra del Evangelio. Entonces, todo esto lo podemos aplicar incluso a nuestro diario vivir, de manera que donde quiera que nosotros nos desarrollemos o en cualquier situación que nosotros veamos que podemos ser útiles, ¿sabe qué? Tenemos que tomar acción. Entonces, por eso vemos que en el versículo 7, bueno, primero el 6 dice, luego lo llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Y en el 7 dice, los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios, por eso más y más se convertían en seguidores de Jesús. Muchos, y aún dice, y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Mire qué importante.
todos sabemos que dentro del judaísmo, dentro de lo que en ese momento se estaba desarrollando, ahí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores los aborrecía. Sin embargo, vamos a decir que también habían personas religiosas. En este sentido estamos hablando de los sacerdotes, porque aquí dice que muchos sacerdotes creyeron en la verdad del Evangelio, creyeron en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿A dónde? En Jerusalén. Y por eso dice que también muchos sacerdotes comenzaron a obedecer la fe. Mire qué importante. Cuando nosotros nos criticamos, cuando nosotros nos señalamos, cuando nosotros en vez de buscar problemas, mejor buscamos la solución, ¿sabe? Ahí comenzamos a ver cómo una persona que puede ser muy religiosa, pero si él abre su corazón, si él abre el entendimiento a la palabra y le da la oportunidad al Espíritu Santo que comience a gobernar desde su corazón su vida, esta persona va a venir a los pies de Cristo, esta persona va a reconocer la verdad. Sin embargo, pues hoy en día, cuando alguien habla al respecto de esta manera, muchos se burlan o muchos se quejan y dicen de que es que estamos ofendiendo. No, la palabra misma lo está diciendo, que estos sacerdotes que un día estuvieron en el área religiosa, ahora se habían convertido a la verdad. Ahora, y si no, preguntémonos nosotros. Bueno, en mi caso yo nunca me consideré un religioso, porque nunca me llevaron a una iglesia tradicional a hacer o a imitar las cosas que hacían los demás. No, nunca. Gracias a Dios mis padres no crecieron en esa situación, pero sí decían ellos mismos, yo recuerdo, sí, yo creo en un Dios verdadero, yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios que puede cambiar mi vida, mi mente y mi corazón. Eso era lo que yo oía de mis padres. Y aunque ellos en realidad no visitaban iglesias, no andaban con una Biblia, pero muchas veces tradicionalmente o oralmente, pues muchos podemos escuchar la palabra y atesorarla en nuestro corazón. Y esa es lo que estaba pasando aquí, que a través de la predicación, que a través de la enseñanza, que a través de todo lo que estaba sucediendo, muchos ahora estaban obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el 7, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que aquí estamos viendo que la solución al problema muchas veces produce que cuando hay solución de los problemas, esto produce unidad, esto produce más servicio y esto produce más crecimiento espiritual. Por eso cuando decíamos que sirviendo, creciendo y defendiendo la fe, ¿a través de qué? A través de la palabra. A través de la palabra nosotros podemos defender la fe. Por eso vemos también la oposición, ¿verdad? Porque un siervo lleno del Espíritu Santo muchas veces va a enfrentar ¿qué? La oposición. Y podemos ver lo que dice en el versículo 8. Dice que Dios nuestro Padre le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales maravillosos entre la gente. Sin embargo, en el versículo 9, sin embargo, algunos judíos del pueblo de Cirene se pusieron a discutir con él junto con otros judíos de la ciudad de Alejandría, que pertenecían a la sinagoga de los hombres libres. También discutieron con Esteban otros que venían ¿de quién? De la región de Cilicia y de la provincia. Es que mire, todo lo bueno tiene oposición, aún en lo secular. Vamos a suponer que alguien dice, mire, vamos a tratar de desarrollar un proyecto en el cual vamos a incluir, a beneficiar a la familia. Porque en el caso del principio de este libro, vemos cómo unos decían que eran desatendidas por los otros las viudas. Sin embargo, aquí estoy diciendo
todo lo bueno tiene oposición. Y por eso usted y yo tenemos que aprender de la palabra, servir por la palabra y anunciar la verdad, y también poder reconocer cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. Porque Esteban no solamente servía en las mesas, también era un poderoso testigo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, de que si cada uno de nosotros podemos hacer cualquier tarea, cualquier encomienda, la podemos hacer. Claro, para todo hay tiempo, así como dice la palabra, para todo hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para servir, hay tiempo para descansar, hay tiempo para gozarse, bueno, hay tiempo para todo. Entonces, si tomamos en cuenta esto, quiere decir que nosotros, en realidad, aunque ejerzamos, digamos, una profesión o un oficio, pero también podemos hacer otro. O sea que no nos vamos a decir, no, es que solamente voy a servir en esto. No, es que nosotros tenemos que ser abiertos a todo, ¿verdad? Porque si tenemos la voluntad, lo podemos hacer. Si tenemos el deseo y tenemos el amor para con los demás, cualquier cosa que se nos ponga por delante, nosotros la podemos hacer. Por eso podemos ver, pero cuando alguien vive para Dios, puede encontrar oposición, y eso es lo que nosotros estamos viendo, porque en el versículo 10 dice, pero ninguno, aparte de la oposición, en el versículo 10 dice, pero ninguno de ellos pudo vencerlo, porque él hablaba con la sabiduría que le había dado el Espíritu Santo. Entonces, mire mi hermano, es bien importante que nosotros entendamos cuál es la función que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos enseña, nos guía, nos corrige y nos inspira. ¿A qué? A seguir viviendo nuestra vida, no al estilo nuestro, sino bajo la dirección de la palabra, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Porque la oposición muchas veces viene ¿a qué? Viene a querer defender algo que no tiene sentido, algo indefendible o una mentira. Él la quiere hacer una verdad. Eso es lo que hace la oposición. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros reconozcamos que la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio, es la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado y nos ha dado para que nosotros aprendamos. Porque la oposición no puede vencer la verdad, porque Esteban hablaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Cualquiera de nosotros que hable de acuerdo a su palabra y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, el enemigo no tiene oposición. El enemigo no sabe cómo poder defenderla. O sea, cómo poder defender su mentira. Pero nosotros tenemos que estar preparados siempre para presentar defensa de la verdad. Que cuando alguien nos diga alguna cosa, mire, por ahí salen algunos temas que en realidad son temas que son como aquellos que han enseñado a una lora, a un perico, a hablar. Alguien tiene un animalito de esos y le enseña que diga amén, aleluya, gloria a Dios, pero solamente eso. Y así muchos nos dejamos guiar por aquellos que solamente nos quieren enseñar algunos versículos bíblicos y de ahí queremos hacer una doctrina. Eso no se puede. Sin embargo, cuando nosotros no estamos relacionados verdaderamente a la palabra ni a la verdad, entonces vamos a caer en esos errores. Por eso, aquí podemos ver cómo a Esteban y a Felipe, ¿verdad? Pero más que todo a Esteban, cómo lo quisieron acusar vemos cómo comenzaron a inventar que las acusaciones en contra de un verdadero siervo del Señor, un verdadero hombre lleno del Espíritu, porque leemos del versículo, bueno, en el versículo 8 y 9 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, en el 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, o sea, hombres libres, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y en el 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y
ahí al el Espíritu Santo que hablaba. Entonces, mire lo que hicieron, mire lo que hace el enemigo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra nuestro Padre. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Es que el enemigo siempre está dispuesto a querer a entorpecer la verdad, a entorpecer el crecimiento espiritual, a entorpecer la verdad del evangelio. Por eso, aquellos judíos que les dieron dinero a otros, ¿para qué? Para que mintieran. Tenían que decir que Esteban había insultado a nuestro padre y a nuestros antepasados Moisés. Nosotros mismos lo hemos oído. Fue así como alborotaron al pueblo, a los líderes del país y a los maestros de la ley. Luego apresaron a Esteban y lo llevaron ¿a qué? A la Junta Suprema. O sea, que el enemigo siempre anda inventando cómo acusar falsamente al verdadero siervo de Dios. Por eso, estos falsos testigos diciendo que Esteban hablaba contra Moisés y contra Dios, esto nos recuerda que muchas veces la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo provoca rechazo, o sea, se provoca el rechazo de aquellos que creen en la mentira para con nosotros, porque después dicen, nos señalan, nos critican y dicen, no, es que ustedes están equivocados, ustedes son mentirosos, ustedes son aquí, que nosotros, y sale aquel dicho, ¿verdad? Porque ese es un dicho que cada uno dice, es que aquí está la verdad, no, es que aquí nosotros obedecemos la verdad, no, es que allá nosotros enseñamos la verdad, no, y comenzamos a hacer un debate de quién tiene la verdad. Pero la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que tenemos que escudriñarla. Y que ahí vamos a encontrar la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y que esa verdad nos hará libre. ¿Para qué? Para ya no andar discutiendo cosas estériles. Cosas que no llevan a ninguna productividad. Y muchas veces nos enfrascamos en esto. Por eso decía que esto nos recuerda que muchas veces la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo produce rechazo. Pero el verdadero creyente no depende de la aprobación humana, sino del testimonio que nuestro Padre Celestial da de nosotros. Porque yo no soy lo que digo que soy. Yo soy lo que dice la palabra, lo que dice mi Cristo y lo que pueden decir otros que me conocen. ¿Quién soy yo? O sea, si en realidad estoy viviendo una realidad espiritual. Así que todo esto, como dije, pues nosotros lo aprendemos y vemos cómo el versículo 14 dice, lo hemos oído, ¿verdad? Y el 15 dice, cuando todos los de la Junta Suprema se fijaron en Esteban, vieron que su cara, ¿qué? Parecía la de un ángel. O sea, que aún podríamos decir que el Señor hizo resplandecer el rostro de Esteban. El Señor hizo que los demás pudieran ver que la acusación que estaban dando en contra de Esteban era una mentira, porque a Esteban el Señor hizo que su rostro brillara. ¿Por qué? Porque estaba hablando con la verdad, estaba hablando con la dirección del Espíritu Santo y estaba hablando lo que nuestro Señor Jesucristo manda que nosotros hagamos. Por eso aquí encontramos en este versículo que la oración, la palabra, el servicio y cuando hay líderes del poder del Espíritu Santo y creyentes comprometidos, eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, que seamos hombres de oración, que seamos hombres de palabra, que seamos líderes llenos del poder del Espíritu Santo y que seamos líderes o hijos de Dios, evangélicos, seguidores de Cristo, comprometidos al Evangelio, no a las cosas que alguien pueda decir así nada más, no, es que esto es así, no, es que si no lo testifica la Biblia, entonces eso es una filosofía. Así que mis queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos aprender de estos 15 versículos de este capítulo
para que nosotros también dediquemos un momento a la lectura, dediquemos un momento a la oración, dediquemos un momento al servicio de los demás y que también le demos oportunidad al Espíritu Santo que siga llenando nuestros corazones. Y así nos vamos a sentir comprometidos a seguir hablando de la verdad del Evangelio. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor por esta palabra, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Papito lindo, asimismo quiero suplicarte que toques mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo y de estudio, que seas tú por favor en esta hora, papito lindo, ayudándoles también a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo para que puedan reconocer qué es lo que puedes hacer tú en nuestras vidas. Porque tú, Señor, nos das sanidad, nos das provisión, nos das sabiduría, nos das inteligencia y también nos estás dando la oportunidad de la vida eterna. Por eso, Padre, te suplico que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todos los enfermos que hay en nuestras familias, en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, en nuestros hermanos en Cristo, que seas tú, por favor, obrando, Señor, donde quiera que se encuentre un enfermo, que hasta ahí pueda llegar tú, Señor, a través de tu poder, para levantarlo de esa cama, para levantarlo, para sacarlo de ese hospital ya recuperado, para sacarlo donde quiera que se encuentre, papito lindo, por favor, te lo suplico, que tengas misericordia de cada uno de nuestros familiares y hermanos en Cristo que se encuentran en esa situación ahora, Señor, de enfermedad, que están en ese hospital o que están en sus casas. Papito lindo, tú eres un Dios grande y maravilloso, y es por eso que también te ruego que ahora el Espíritu Santo y la palabra pueda hacer eco en el corazón de nuestros familiares y de cada uno de aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, para que puedan repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por dejarme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos da y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo un buen día, muchas bendiciones y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones para todos donde quiera que me escuchen.